La curva de crecimiento para el siglo XXI es un nuevo patrón internacional de crecimiento infantil que comprende desde el nacimiento hasta los 5 años. Estas curvas reflejan el crecimiento de niños que viven en entornos saludables y que han sido alimentados siguiendo pautas que propician un crecimiento óptimo. A fin de elaborar ese patrón de crecimiento, la Organización Mundial de la Salud llevó a cabo un estudio multicéntrico con niños de diferentes orígenes étnicos. En cada uno de los países se realizaron varias mediciones en un grupo de lactantes desde el nacimiento hasta los 24 meses de edad. En otro grupo de niños de edades comprendidas entre 18 y 71 meses se realizó una sola medición como parte de un estudio transversal. En este vídeo, que también sirvió para formar a los trabajadores de campo, se definen las mediciones realizadas. La formación fue importante para garantizar la precisión y fiabilidad de los datos. Como parte del estudio se midió el peso, la longitud, la talla, el perímetro cefálico, el perímetro del punto medio del brazo, el pliegue cutáneo tricipital y el pliegue cutáneo subescapular. Para medir el peso se utilizó la báscula digital de UNICEF, Uniscale. Esta báscula mide el peso con una precisión de 100 gramos, redondeando a la centena más próxima. Para ponerla en marcha, cubra el panel solar durante un segundo y aparecerá en la pantalla el número 0. Los lactantes y los niños pequeños deberán estar en brazos de su madre. Esto dará seguridad al bebé y permitirá medir el peso de la madre. La báscula ha de colocarse sobre una superficie rígida y horizontal, de modo que la pantalla pueda verse con claridad. Primero pese a la madre. Esta deberá saber el peso de la ropa que lleva para anotarlo y restarlo del peso final. La madre estará descalza y no llevará ningún objeto pesado. Además, tendrá cuidado de no tapar el panel solar con la ropa. Mire el peso que marca la báscula y anótelo. Pida a la madre que se quede en la báscula y tare la báscula cubriendo el panel solar. La báscula estará tarada cuando en la pantalla aparezca la imagen de una madre y un bebé. Dé el bebé a la madre y pídale que permanezca quieta hasta que aparezca el peso del bebé en la pantalla. Para pesar a un niño de más de 24 meses, ponga en marcha la báscula. Coloque el niño en el centro con los pies ligeramente separados. Pídale que se quede quieto. Anote el peso que aparece en la pantalla. Pida al niño que se quite los zapatos y cualquier objeto pesado y que permanezca en el centro de la báscula. Anote el peso en kilos redondeando a los 100 gramos más cercanos. Para pesar a un lactante, tare la báscula primero. La longitud se mide con un infantómetro de Harpenden que consta de un soporte fijo para la cabeza y otro móvil para los pies. Para evitar incomodidades, cubra el soporte horizontal con un paño fino o un papel suave. El examinador principal se situará en el lateral del aparato de modo que pueda sujetar con una mano las piernas del bebé y con la otra desplazar el soporte móvil. El examinador ayudante se situará en la cabecera del aparato para colocar la cabeza del niño. Deberán deshacerse las trenzas y los ornamentos del pelo en caso de que interfieran con la colocación de la cabeza. El examinador ayudante sujetará la cabeza del niño de forma que el extremo superior toque el soporte fijo. Para que la cabeza se mantenga en la posición correcta, hay que sujetarla suavemente por las orejas con las manos ahuecadas. La madre lo tranquilizará hablándole. La cabeza debe colocarse de forma que la línea vertical que une el margen superior del orificio auditivo con el suelo de la órbita ocular esté perpendicular al soporte horizontal. Esta posición de la cabeza se conoce como plano vertical de Frankfurt. El examinador principal coloca al niño en decúbito supino sobre el soporte horizontal. Hay que ejercer una suave presión sobre las rodillas para extender las piernas.
El soporte móvil debe desplazarse hasta las plantas de los pies con los dedos mirando hacia arriba. Medir la longitud puede provocar ansiedad y hacer que el niño llore, de modo que la madre debe tranquilizar al niño. Podría ser necesario no desvestirlo. En ese caso, la ropa no debe entorpecer la medición. La cabeza ha de colocarse correctamente. Para que la medición sea precisa, hay que sujetar las piernas y los pies firmemente. Podría ser oportuno recomendar a la madre que se tome el tiempo necesario para consolar al niño. Hay que colocar la cabeza de un recién nacido del mismo modo que la de un niño de más edad. No obstante, no es posible extender completamente las rodillas de un recién nacido. Los recién nacidos todavía son muy frágiles, por lo que la presión que el examinador aplique sobre las rodillas del bebé debe ser mínima para no hacerle daño. Coloque la cabeza. Coloque al niño en decúbito supino. Coloque los pies. Anote la longitud en centímetros redondeando al último milímetro entero. Para medir la talla se utiliza un estadiómetro de Harpenden. El estadiómetro consta de una tabla vertical, una base fija y un soporte móvil para la cabeza. Para medir la talla del niño, el examinador ayudante sujeta las piernas para que se mantengan rectas y los pies queden pegados al suelo. El examinador principal debe agacharse hasta quedar a la altura de la cara del niño. El niño se sitúa de pie sobre el estadiómetro con los pies un poco separados. Deben retirarse los ornamentos del pelo. La nuca, los omóplatos, las nalgas, las pantorrillas y los talones han de estar en contacto con la tabla vertical. Coloque la cabeza del niño de forma que la línea horizontal que une el margen superior del orificio auditivo externo y el suelo de la órbita ocular quede paralela a la base del estadiómetro. Este es el plano horizontal de Frankfurt. Presione ligeramente el abdomen del niño para que se estire al máximo de su talla. Desplace el soporte móvil hasta que descanse firmemente sobre el extremo superior de la cabeza del niño. Anote la medida redondeando al último milímetro entero. También se medirá la talla de los padres. La madre se coloca en el centro de la base con los pies ligeramente separados, el tronco equilibrado por encima de la cintura y los hombros y brazos relajados. Mira al frente y mantiene la cabeza en el plano horizontal de Frankfurt. Efectúa una inspiración profunda para extender la columna y permitir la medición. Pida al sujeto que se quite los zapatos y los ornamentos del pelo. Sitúele de pie contra la tabla vertical. Colóquele la cabeza. Los adultos deberán realizar una inspiración profunda. Si se trata de un niño, presiónele ligeramente el abdomen. Anote la talla en centímetros redondeando al último milímetro entero. Para medir el perímetro cefálico se emplea una cinta métrica graduada en centímetros y milímetros. Deberán deshacerse las trenzas y retirarse las horquillas del pelo si estorban al colocar la cinta alrededor de la cabeza. El examinador principal se sitúa de pie o sentado al lado del niño, coloca la cinta alrededor de la cabeza y la sujeta por encima de las cejas. Comprueba que la cinta pasa por el punto más saliente de la parte posterior del cráneo. El examinador ayudante coloca la cinta correctamente por el otro lado. Ajuste la cinta para comprimir el cabello y la piel y anote la medida redondeando al último milímetro entero. Los bebés y los niños menores de 24 meses han de estar en el regazo de su madre. Primero haga un bucle en la cinta y colóquela alrededor de la cabeza. No apriete demasiado la cinta, ya que podría hacer daño al recién nacido.
Cerciórese de que la cara graduada de la cinta mira hacia afuera y de que el extremo donde figura el 0 quede por encima. Sujete la cinta sobre las cejas. Cerciórese de que la cinta pasa por el punto más saliente del cráneo en la parte posterior. Compruebe que la cinta está bien colocada. Fije la cinta y anote el perímetro cefálico en centímetros, redondeando al último milímetro entero. Se localiza el punto medio del brazo para medir el perímetro braquial y el pliegue cutáneo tricipital. En el estudio de patrón de crecimiento, estas mediciones fueron realizadas a partir de los 3 meses de edad. El examinador principal se coloca detrás del niño, localiza los puntos y mide la longitud del brazo. Mentalmente, divide la distancia por la mitad e indica el resultado, que es el punto medio. El examinador ayudante hace una pequeña marca horizontal en el punto medio antes de retirar la cinta métrica. El punto medio del brazo se encuentra en la mitad de la distancia entre el acromion y el olecranon. El acromion es la protuberancia ósea más lateral de la parte posterior del hombro. Palpe el hombro para localizarlo y márquelo con un rotulador o lápiz cosmético. Flexione 90 grados el antebrazo del niño por el codo con la palma hacia arriba, de modo que sobresalga el olecranon. Sitúe el punto 0 de la cinta en la marca del acromion y extiéndala por detrás del brazo hasta la punta del codo. Divida en 2 la distancia entre el acromion y el olecranon. Así obtendrá el punto medio. Marque el punto medio y retire la cinta métrica. Localice y marque el acromion en el hombro izquierdo. Flexione el codo en ángulo recto con la palma de la mano hacia arriba. Mida la distancia entre la marca del acromion y la punta del codo. Marque a continuación el punto medio. El brazo del niño debe estar relajado. El perímetro braquial abarca la piel, el tejido adiposo, el tejido muscular y el hueso del brazo. Asegúrese de que el músculo del brazo no está flexionado o en tensión. La cinta métrica ha de estar plana y rodear el brazo sin comprimir la piel ni el tejido subyacente. Apunte la medida redondeando al último milímetro entero. El brazo izquierdo debe estar relajado. Coloque la cinta métrica alrededor del brazo en el punto medio. La cinta ha de estar en contacto con la piel sin comprimir el tejido. Anote el perímetro del punto medio del brazo redondeando al último milímetro entero. Para medir el grosor del pliegue cutáneo se emplea un calibre Holstein graduado en milímetros con una precisión de 0,2 milímetros. El calibre puede asustar a algunos niños. Dependiendo de la edad, el examinador puede ocultar el calibre o mostrar que el instrumento es inofensivo. El pliegue cutáneo está formado de una doble capa de piel y tejido adiposo subcutáneo, pero no incluye el tejido muscular subyacente. Para tomar un pliegue cutáneo, separe el dedo pulgar y el índice unos 2 o 3 centímetros si el niño es pequeño y 4 si es mayor. Tome el pliegue con suavidad para evitar al niño molestias innecesarias. El tejido adiposo puede comprimirse, por lo que no se debe retorcer o estirar el pliegue para acercarlo al calibre. Abra completamente el calibre y fíjelo en ángulo recto al pliegue cutáneo. El niño se coloca de pie solo o sentado en el regazo de su madre con el brazo izquierdo relajado. Tome el pliegue más o menos 1 centímetro por encima de la marca del punto medio del brazo en el tríceps. El pliegue deberá seguir la línea central descendente del brazo por la parte posterior. Fije los brazos del calibre en ángulo recto en el pliegue del punto medio. Sin soltar el pliegue, suelten suavemente la palanca de la empuñadura del calibre.
Espere 2 segundos y efectúe la lectura redondeando a los últimos 0,2 milímetros enteros. Tome el pliegue 1 centímetro por encima del punto medio del brazo. Fije el calibre en ángulo recto en el lugar de la marca. Suelte la palanca y espere 2 segundos. Efectúe la lectura de la medición redondeando a los últimos 0,2 milímetros enteros. El niño se coloca con la espalda recta. Empuje suavemente los hombros del niño hacia atrás y ayúdele a que los relaje. Sitúese detrás del niño y palpando la espalda localice el vértice inferior del triángulo que forma el omóplato. Ponga una marca en ese punto. Tome el pliegue suavemente 1 centímetro por encima de la marca hacia la zona medial. El pliegue debe estar orientado en diagonal hacia el codo izquierdo. Fije el calibre en ángulo recto en el lugar de la marca sin soltar el pliegue. Espere 2 segundos y efectúe la lectura. Localice y marque el vértice inferior del subescapular izquierdo. Tome el pliegue 1 centímetro por encima de la marca hacia la zona medial. Fije el calibre en ángulo recto en el lugar de la marca. Suelte la palanca y espere 2 segundos. Anote la medida redondeando a los últimos 0,2 milímetros enteros. En el protocolo del estudio del patrón de crecimiento se integraron varios mecanismos de control de calidad. Antes de iniciar el estudio, se impartió formación en medición antropométrica a los trabajadores de campo. A lo largo del estudio se realizaron sesiones de estandarización cada 2 meses. Gracias a esas sesiones, también se pudo determinar qué tipo de problemas surgían para corregirlos de forma inmediata. En caso necesario, se repetía la formación. Cada año se visitaron todos los centros para estar seguros de que los procedimientos y las técnicas de medición aplicados fueran uniformes. 2 examinadores hicieron y anotaron de forma independiente todas las mediciones. Primero, un examinador realizaba todas las mediciones y anotaba los resultados. A continuación, los examinadores cambiaban de puesto y el otro examinador repetía las mismas mediciones y las anotaba. Posteriormente, los dos comparaban resultados. Si la diferencia entre las medidas tomadas estaba dentro de los límites admitidos para esa medición, no hacía falta repetirla. En el caso de que la diferencia entre los resultados superara el límite admisible para una medición determinada, cada examinador hacía una segunda medición para volver a comparar los resultados. En este ejemplo, la diferencia entre el perímetro cefálico era superior a 5 milímetros, de modo que los examinadores tuvieron que repetir la medición. Las diferencias importantes entre las mediciones de 2 examinadores puede deberse a que el instrumento no funcione bien, que el niño no coopere, que los examinadores realicen las mediciones de forma diferente o bien que la lectura o anotación de los resultados sea incorrecta. Es importante que se utilicen instrumentos antropométricos de gran calidad y que se transporten y almacenen con sumo cuidado. Los instrumentos deben montarse correctamente y calibrarse con regularidad. Desplace el soporte móvil todo lo que pueda hacia el soporte fijo. Compare el valor que indica el contador con el valor mínimo que figura en el panel horizontal. Anote el punto mínimo en el impreso de calibración. Coloque en la mitad del soporte vertical del infantómetro una varilla de calibración cuya longitud conozca y sujete la recta. Desplace el soporte móvil hasta que toque el final de la varilla y anote la medida. Apúntelo en el impreso de calibración. Repita este proceso con cada una de las varillas de calibración de diferente longitud y anote los resultados. Si se desvían más de 3 milímetros de la marca, los equipos de medición de la longitud y la talla no estarán bien calibrados. Cuando el contador digital dé una cifra claramente inexacta, afloje los tornillos que fijan el contador con un destornillador magnético. Saque el contador de su lugar. Desplace el soporte para la cabeza todo lo que pueda hacia el punto de menor valor del panel horizontal.
ajuste manualmente el contador y póngalo en el valor correcto. Compruebe que la cifra es correcta y atornille firmemente el contador. Desplace el soporte para la cabeza hasta el punto más bajo del panel vertical. Compare el valor que indica con el valor mínimo que figura en el soporte posterior. Señale el punto mínimo en el impreso de calibración. A continuación, coloque en vertical sobre la base del estadiómetro una varilla de calibración cuya longitud conozca. Desplace el soporte para la cabeza en ángulo recto hasta la varilla de calibración y anote la cifra en el impreso de calibración. Repita este proceso con cada una de las varillas de calibración y anote los resultados. Si existen discrepancias con alguna de las medidas conocidas, avise a su supervisor. La superficie de la báscula ha de estar limpia. Se recomienda poner en la báscula unas pegatinas en forma de pie para indicar dónde debe colocarse la persona. De este modo se asegura de que el peso de los niños se distribuye de forma uniforme. La temperatura de la sala en que se utilice la báscula no debe superar los 45 grados centígrados. La báscula Uniscale no funciona correctamente con temperaturas superiores. Además, debe haber suficiente luz para que el panel solar pueda activarse. Primero, compruebe que el valor 0,0 aparece en el panel solar después de haberlo tapado durante una fracción de segundo. Si es así, apunte 0,0 en el impreso de calibración. Pese sucesivamente las pesas de prueba de 3, 5, 10, 20 y 28 kilos. Y anote los resultados en el impreso. Tare la báscula con la pesa de 20 kilos y pese la de 5 kilos. Anote el resultado en el impreso de calibración. Tare de nuevo la báscula con un adulto y pese la pesa de 3 kilos. También en este caso, anote el resultado en el impreso de calibración. Si alguno de los pesos anotados difiere de los pesos de prueba, informe de ello al supervisor. La báscula Uniscale no puede calibrarse in situ. En caso de que haya algún problema, deberá ser sustituida. Compruebe que la aguja marca 0,0 milímetros cuando el calibre está cerrado y apunte el valor en el impreso de calibración. Observe si al abrir el calibre la aguja se mueve sin dificultad y de forma continua. Compruebe el calibre con el taco de calibración en los puntos de prueba de 10, 20 y 30 milímetros y anote los resultados en el impreso. El calibre Holstein dispone de un cuadrante que puede ajustarse y moverse para restablecer el punto de origen cuando la aguja se haya desplazado de la marca 0. El hecho de que esto pueda hacerse fácilmente indica que el calibre se desajusta con frecuencia y, por tanto, será necesario comprobarlo antes de cada uso. Es raro, aunque no imposible, que la calibración del calibre se desajuste. Al comprobarla, puede haber pequeñas variaciones en la lectura de diferentes puntos de prueba no superiores a 0,2 milímetros debido a la contracción y dilatación del metal a consecuencia de fluctuaciones de temperatura. Si el calibre se desajusta más de 0,5 milímetros, tendrá que sustituirse por otro. Si la aguja indicadora se atasca o se mueve a trompicones, deberá engrasarse el pistón situado en el centro del cuadrante giratorio para que vuelva a moverse sin dificultad.